En cuanto a la pregunta de graficar las rectas de regresión lineal, bueno, vamos a retroceder aquí, tenemos, ¿cierto?, esos puntos. En este momento estoy ocupando GeoGebra, algunos a lo mejor, si saben ocupar Excel también lo podrían haber hecho, pero obviamente lo que nos interesa es saberlo a graficar, ¿cierto?, y tener conocimiento de ello a papel y a lápiz, ahí lo vamos a hacer. Solamente para ir más o menos reforzando lo que se ha realizado hasta este paso previo al gráfico. Teníamos, ¿cierto?, estos puntos que representan cada uno de los datos de mi variable bidimensional. Eran 6 puntos, como ustedes pueden visualizar, y las rectas de ajuste que ustedes determinaron, ¿cierto?, en uno de los ítems, en donde tenían la recta de ajuste de regresión lineal de y sobre x, ¿ya? En este momento, gracias a este programa, podemos ver directamente una forma muy parecida a lo que veían ustedes cuando estaban en primero medio, si es que lo recuerdan, en donde cuando ustedes tenían despejada la variable y, ¿cierto?, la variable dependiente, al otro lado tenían despejada la variable x, ¿cierto?, acompañada de una constante, y ahí ustedes podían determinar inmediatamente si la pendiente de la recta es positiva o negativa. En este caso, ¿cierto?, menos 3,18, que es el valor que me acompaña a x, inmediatamente podemos inferir que ahí está correcta la gráfica, puesto que la pendiente es negativa. Ahora, el otro término, si ustedes lo recuerdan también, es el famoso coeficiente de posición. En este caso, nuestro coeficiente de posición es positivo, 40,83, y ese coeficiente de posición, el denominado n, es el que intercepta siempre a nuestra recta o eje y. Entonces ahí sí lo muevo hasta un poquitito y coloco un punto, por ejemplo un punto de intersección para que se visualice esto. Tenemos ahí entonces la intersección de esta recta con el eje y nos va a dar ese punto G que apareció. Ahora, para que ustedes comprueben también, podemos ver las coordenadas. Y ahí tienen la coordenada 0,40,83. 0, ¿cierto?, para X, porque estamos sobre X igual a 0, y la altura, que es lo que sube a la recta donde se genera la intercepción, el 40,83. Ahora bien, tenemos que graficar no tan solamente esta recta, a continuación a papel y a lápiz, sino también la recta de regresión de X sobre Y. Ya que en la pauta de corrección ahí se las voy a subir a la brevedad, también para que la puedan ustedes descargar de Classroom, puedan visualizar las dos rectas de regresiones y cuáles van a ser las gráficas. Ahora, la particularidad que tienen ambas rectas es que ambas deben pasar por el centro de gravedad. ¿Cuál es el centro de gravedad que se menciona incluso en el material de apoyo? Es aquel que hace mención al punto X promedio, y promedio. ¿Ya? Como estamos trabajando con una variable bidimensional, el centro de gravedad entonces va a estar dado por los promedios de ambas variables. Y ustedes, por lo que han calculado previamente, esos puntos me estaría dando el promedio para X, si no me equivoco nos daba 4,67, aquí estoy retornando, y para Y nos daba 26. Sí, ahí están, por lo menos ya están ahí reemplazados el 4,67 y 26 en la fórmula de covarianza. Ahí ustedes lo pueden verificar también con sus cálculos. Ahí está, ¿ya? Está todo también en pauta detallado para que vaya inmediatamente corroborando y consultando durante esta semana. Pues bien, nos vamos a ir a la gráfica. Para ello vamos a recordar un poquitito también de los niveles anteriores. Voy a abrir aquí un nuevo archivo para que después la idea quede más clara al momento de llevarlo a papel y a lápiz, que es el aprendizaje seguro, ¿cierto? Cuando uno ya lo puede hacer por sí solo, ahí uno se autoevalúa y ahí aprendió. ¿Qué es lo que sabían ustedes? Por ejemplo, si ustedes trazaban una línea recta o se las daban, por geometría euclidiana se sabe que por 2 puntos pasa una única recta, ¿ya? Ahora, si a mí no me hubiesen dado esta recta y por ejemplo yo hubiese colocado el punto cuyas coordenadas es el 3,6, ¿ya? Y el otro punto lo voy a dejar como aquí algo negativo, menos 2,3, ¿ya? También podría haber sido un punto en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. ¿Qué es lo que después les solicitaban a ustedes? Dados 2 puntos, determine la ecuación de la recta que pasa por estos 2 puntos de acá. Esto es un modo de recordatorio.
Entonces aquí el programa obviamente lo hace más rápido. Voy a la opción de trazar recta por 2 puntos, me determinaba la recta y después, si es que utilizaron alguna vez un programa, chiquillos, ustedes podían corroborar lo que hacían en papel a lápiz con el programa. En este caso me entrega por defecto inmediatamente la ecuación de la recta, que es, por aquí me lo entregó como el formato de x y a un lado de la ecuación y al otro lado la constante. Ahí se puede visualizar entonces, es la ecuación 3x menos 5y igual a menos 21. Entonces, en esta parte hay algunos que inmediatamente van a empezar a inferir información, pero profe, no me calza algo. Delante usted mencionó que el coeficiente de posición, que es el término constante, el que no aparece acompañado ni de x ni de y, que en este caso a simple vista sería el menos 21, eso es el coeficiente de posición y es el número en donde la recta intercepta al eje y. ¿Pero qué está pasando aquí?, se preguntaría usted. Profe, ahí con suerte habrá un 4,2 aproximadamente. Ahora, si lo queremos saber puntualmente, voy a hacer intersección entre la recta y el eje y ahí tengo ese punto de intersección en donde mi n debiese ser etiqueta propiedades. De ahí para que lo vea exactamente y vamos reforzando incluso para la prueba de transición si alguno ya se está preparando para ello. Bien, ahí me daba el punto C, entonces 0,4.2, ¿ya? 4.2 entonces sería mi n, que es el coeficiente de posición. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿De dónde voy a sacar este n igual a 4.2? Lo vamos a sacar de esta ecuación de aquí. En este caso tenemos una ecuación lineal de dos variables, puesto que están visiblemente ahí las variables x e y, y tiene sentido también en esta parte de probabilidad que estamos viendo, puesto que la recta de regresión, por ser una recta, me contiene las dos variables, la que me guarda los valores de la variable dependiente y lo que me guarda los valores de la variable independiente. Por eso estamos en el plano cartesiano. Pues bien, vamos a despejar en forma manual esa ecuación de recta de ahí. Y también vamos a hacer el paso previo para llegar a esta misma ecuación. Y usted se va a dar cuenta que va a ser lo mismo que cuando ustedes aplicaban la ecuación de la recta punto pendiente. Les recuerdo cuál era esa. Ecuación punto pendiente, entonces, también en el material de apoyo la coloqué al final. Si es que pudo escuchar el audio que hay en esa diapositiva, para que hiciera ahí el refuerzo recordatorio a esta ecuación, que no es lo mismo que graficar directamente las rectas de regresión, por si acaso. ¿Por qué? Porque la ecuación punto pendiente me trabaja con puntos colineales. Entonces, esa fórmula decía que a mí me tenían que dar un punto y la pendiente. Pero cuando no me entregan la pendiente, tenemos una variable de esta ecuación en donde nosotros podemos determinar la ecuación de la recta dados dos puntos, ¿ya? Y eso se simbolizaba ahí con el x1 y 1 y el otro punto x2 y 2. Pues bien, en este caso, fíjense que yo grafiqué acá, en el plano cartesiano, mis dos puntos tienen coordenada 3,6. 3,6 le vamos a colocar el punto A. Y el otro punto es el, habíamos dicho, el menos 2,3. Punto B, menos 2,3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Aplicar la formulita que me permite determinar mi ecuación de la recta, que es y menos y1 igual a la pendiente factor de x menos x1. Fíjense que es muy parecida a la ecuación de la recta de regresión lineal de y sobre x. Son parecidas, solamente que como estamos en la recta de regresión, en la parte de estadística, ¿cierto?, del electivo, ahí esta parte de pendiente no es la pendiente en sí, sino que se asemeja bastante, puesto que estamos buscando una recta que me ajuste los valores de los 6 puntos que tenemos en nuestro problema, que es el de las personas que están cercanas o lejanas a un centro comercial. Por eso, como no son estos puntos colineales, no podemos
directamente graficar esto. Ahora usted se preguntará entonces, ¿para qué está haciendo el recordatorio? Necesito hacerlo para que usted se vaya más a la segura al momento de graficar la recta de regresión que obtuvo en el problema en el ítem D, y eso después lo sepa graficar sin ningún problema. Por lo tanto, ahí nos vamos a ayudar de 2 puntos que pertenezcan a esas rectas de regresión, ¿ya? Y ahí usted las va a poder visualizar en su gráfico en forma manual. Ahora, ¿qué era la pendiente? Vamos a hacer la traducción de esto, al igual que el inglés. La pendiente tiene como fórmula, dado 2 puntos, las coordenadas y2 menos y1 sobre la diferencia de las coordenadas x, o las abscisas. Factor de x menos x1. ¿En dónde ustedes tenían que reemplazar? En todo aquello que ustedes visualizaban con los subíndices, el i2, el i1, el x2, el x1, el x1 de este paréntesis y el i1 de acá. Por lo tanto, las variables y las variables x quedan inamovibles, se mantienen, puesto que son las 2 variables que han de representar la ecuación de la recta. Así que ahora reemplazo menos, tengo otro lápiz, ya con negro, menos el i1. ¿Quién es el i1 en este caso? Tenemos 2 puntos, ¿cierto? Aquí usted independiente puede ser A el punto 1, B el punto 2, o viceversa. Hay algunos que me dijen el B como punto 1 y el A como punto 2. Da lo mismo, puesto que como son puntos colineales, cualquiera sea el orden, nos tiene que dar la misma información en cuanto a la pendiente y coeficiente de posición. Así que, por orden de abecedario me voy a inclinar esta vez. X1 vale 3, y2 vale 6. Luego, por ser segundo punto, el x2 vale menos 2 y el i2 vale 3. Así que, identificadas esas coordenadas, me dedico a reemplazar. I1, perdón, aquí I1. Trato de estar con la cámara y escribiendo. Bien, el I1 entonces vale 6. Igual, el I2 vale 3. Menos I1 que vale 6. Todo esto dividido entonces por x2 que vale menos 2. Por ser negativo lo voy a encasillar en paréntesis. Menos el x1 que vale 3. Todo esto factor de, ahí implícitamente hay un por, ¿cierto? En la fórmula, x menos x1 que vale 3. Así que ahora solamente nos dedicamos a nuestra parte aritmética. 3 menos 6 nos queda menos 3. Partido en menos 2 y menos 3 me queda menos 5. Suma de enteros de igual signos. Se suma y se mantiene el signo. Factor de x menos 3. El otro detalle que tienen aquí, regla de los signos, en donde menos por menos es más, ¿cierto? Así que me va a quedar, ya despejando este menos 6 al otro lado, mantengo primero, esa es la regla, mantengo primero lo que está en el otro lado de la ecuación, que en este caso sería un 3/5 factor de x menos 3. Ese menos 6 pasa positivo. Voy a cambiarlo ahí de color para que se note el cambio. Y ahora me voy a dedicar a eliminar el paréntesis, donde nos quedaría entonces la distribución de 3/5 por x y 3/5 por menos 3. Sería 3/5x menos 3 por 3, 9/5 más 6. Por lo tanto, ¿qué es lo que se puede hacer aquí? Reducir términos semejantes, en este caso las constantes, y eso implicaría de que y es igual, voy a correr un poco ahí, mantengo el 3/5x por ser el único término que tiene parte literal, y menos 9/5 más 6, ¿cierto? Mínimo común múltiplo es 5, me queda menos 9 y 6 por 5, 30 y me queda 21 negativo, ¿ya? Perdón, aquí positivo, puesto que 6 por 5, 30, nos queda positivo esta parte de acá. Ya, ahí usted lo verifica. Entonces, aquí llegamos a la ecuación de la recta principal. Ahí lo voy a escribir. Ecuación de la recta principal, la otra era la general. La principal era netamente, se denotaba bajo ese término, porque se despejaba la variable y. Ahora, si usted pasaba todos los términos a un lado de la ecuación igualándola a 0, ahí se iba a obtener la ecuación general. ¿Cómo así? Lo voy a hacer para después comparar con lo que teníamos acá en GeoGebra, ¿ya? Por ejemplo, voy a tomar esta ecuación principal y la voy a convertir ahora en una ecuación general.
voy a multiplicar por el mínimo común múltiplo, que en este caso sería el 5, por ser el único denominador que tienen en común. Al multiplicar por 5 toda esa ecuación, ¿qué me va a quedar? A ver, la voy a copiar aquí. Voy a copiar la ecuación y es igual 3/5 x más 21/5. Dije que iba a multiplicar todo esto por el mínimo común múltiplo para deshacerme en cierta forma de esas fracciones. Entonces 5 por cada término me quedaría 5y. Aquí se simplificaría y me quedaría solamente 3x y 21/5 por 5 se desaparece o se simplifica, mejor dicho, el 5 y me queda 21. Voy a pasar todos los términos a un lado de la ecuación, los que tienen variable, en este caso la variable y la variable x, y eso lo dejo igual a 21. Entonces, esto de aquí sería una ecuación, ¿cierto?, lineal con dos variables. ¿Y cuándo sería entonces, profe, la famosa ecuación general? Cuando usted pasa todos los términos al otro lado de la ecuación, este 21 positivo va a pasar al otro lado negativo, ¿cierto? Y va a quedar todo esto igualado a 0. Entonces, en este paso, ahí usted tiene la famosa ecuación general de la recta. Entonces, esos son como los dos nombres que pueden encontrar en un ejercicio, ¿cierto?, estandarizado. Les sirve incluso de repaso o de preparación para la prueba de transición a los que están en cuarto medio. ¿Ya? Una ayuda de memoria nunca está de más. Así que ahí tienen ecuación principal, ecuación general y siempre hemos trabajado con la misma recta. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿O cuál es la que tiene más ventaja sobre la otra? Esta de aquí se le saca bastante partido, puesto que nos sirve tener la ecuación de la recta en términos simbólicos, como lo que está escrito, o en términos algebraicos, cómo representarlo en el plano cartesiano su bosquejo. Me voy a la segura de que la pendiente de la recta es positiva, es decir, va a ser ascendente. De izquierda a derecha, esta recta subió. Y que el coeficiente de posición también va a ser positivo. Fíjense que es el 21/5. Si nos vamos a la parte gráfica, donde lo tenía acá en GeoGebra, ahí, habíamos dicho, fíjense la ecuación de la recta, que es la misma que tuvimos aquí antes de llegar a la ecuación general en el cuaderno. La voy a proyectar. Entonces, fíjese que ahí, ¿sí se ve bien? Ahí se ve bien. Entonces, fíjese que lo que nos representa GeoGebra o cualquier programa computacional puede ser esta parte, puede ser la ecuación principal o puede ser la ecuación general. En este caso, para que vean ustedes que lo que se hace en forma manual es lo mismo que después un programa cualquiera lo representa, está graficando esta parte, ¿ya? Ahora, si alguien se habrá fijado en la imagen o después la retrocedo avanza, en estricto rigor voy a copiar lo que está en pantalla de GeoGebra para que vean que es lo mismo. Esto es lo que me aparece en GeoGebra. 3x menos 5y igual a menos 21. Entonces, le pido que lo compare con esto de acá. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Algunos me dirán a simple vista, no, pues profe, no es lo mismo, porque aquí el 3x sale en primera posición y sale positivo, siempre que delante de el término se ven los signos, y acá el 5y el que sale primero y sale positivo. ¿Qué es lo que se ha hecho acá o lo que hizo el programa? Fue multiplicar por menos 1, y al multiplicar por la misma constante toda la ecuación se está obteniendo el mismo resultado, la misma ecuación. O es multiplicar por menos 1 o es cambiar el orden de los términos. ¿Cómo así? Fíjese, si yo multiplico por menos 1 me va a quedar menos 5y. Voy a hacer aquí mismo para que quede todo en evidencia en el mismo lugar. Aquí menos por menos me va a quedar más 3x igual 21 por menos 1 menos 21. Y fíjense que ahí me quedó lo mismo. Si hay algunos que todavía no les hace sentido esto porque, profe, yo sigo viendo el 3x primero y el 5y después, es lo mismo que años anteriores les decían, el orden de los sumandos no altera la suma, puesto que el 5y lo cambio de posición a la primera posición, con signo y todo, y ahí me queda negativo. El 3x, fíjense que es positivo, sale en forma implícita o tácita el signo, sin en cambio como queda en segundo término, ya hay que hacerlo explícito, el que aparezca el más. Y al otro lado me quedó el menos 21. Entonces, ahí aparece la equivalencia al multiplicar por menos 1, o si a alguien le molesta eso de multiplicar por menos 1, sería haber
trasladado los términos solamente. ¿Cómo así? Sería que en esta parte de aquí, o en cualquiera de las dos ecuaciones, voy a hacer el igual. El 21 lo hubiese pasado a la izquierda, y ahí pasa a positivo. El 5y negativo pasa al otro lado de la ecuación, al lado derecho, y pasa con su signo contrario, el inverso aditivo. Y lo mismo para el 3x con su inverso aditivo. Y fíjense que va a ser lo mismo cuando ustedes hacen el traslado, ya sea de término o multiplicando por -1. Ya es una ecuación equivalente. Esto era como el mismo resultado cuando tenían dos rectas superpuestas, que era una de las soluciones gráficas que ustedes tenían en un sistema de ecuaciones lineales. Ahí les va a servir como ayuda de memoria. Si no, consulten cualquier inquietud que tengan, chiquillos. Entonces voy a dejar hasta aquí esta parte, ¿ya? Entonces hemos visto que la ecuación principal de una recta es lo mismo que trabajarla como la ecuación general o trabajarla como una ecuación lineal, dejando a un lado las constantes, ¿cierto? Como es el 21 en este caso, y las dos variables que me representan a una ecuación de recta. Tiene que estar presente la variable x e y. Pues bien, lo dejo hasta acá como les dije, y en la segunda parte ya doy el resultado de la gráfica de las rectas de regresión. Empiezo con ello, ¿ya? Esto es solamente a modo introductorio, reforzamiento, para poder graficar sin tanto problema las ecuaciones de regresión lineal. Ya nunca está de más un refresh a nuestra memoria.